Hermano mío, qué alegría, qué privilegio, qué bendición tener un momento más de intimidad con el Señor, con tu Creador, con mi Creador, ¿verdad? Y unirnos en este momento de adoración tan profundo. Permíteme orar para que el Señor llene este momento con su gloria. Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús, le pido que a través de su Espíritu llene este lugar, llene este momento con su gloria, con su presencia transformadora, Señor. Llene Dios la vida, los lugares donde habitan aquellos que están presenciando este video, Señor, y esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Señor, permita que seamos iluminados para entender lo que usted quiere decirnos. Permita, Señor, que seamos inspirados por su Espíritu para poder contarle a otros de sus milagros, de sus maravillas. Y permita, Señor, que tanto los que nos escuchen como nosotros mismos seamos transformados una vez más por el poder de su Santo Espíritu en nosotros. En el nombre de su Hijo, el Señor Jesús, hacemos esta oración. Hermano, qué bueno estar aquí, qué alegría, qué bendición, ¿verdad? Hoy quiero compartir algo en el marco de esta semana, Semana Santa la llamamos, en donde el día viernes recordamos esa muerte del Señor Jesús. Siendo Dios, se humilló, se despojó él mismo para tomar figura de hombre, para venir y pagar un precio, el precio de tu salvación, de mi salvación, y realmente murió, hermano, pero gracias al poder de Dios, al tercer día resucitó y resucitó en poder y gloria por usted y por mí, para que todo esto fuera posible. Permíteme abrir un poco mi corazón y contarte algo de mi vida, detallitos, ¿verdad? Pequeños. Cuando era un niño relativamente buen niño, juicioso, buen modelo en muchas cosas, pero a medida que fui creciendo, que me fui acercando a la pubertad, me torné en un muchacho inquieto, rebelde, díscolo, pendenciero, soberbio, hermano. Y por supuesto, mis padres, como buenos padres, continuamente me estaban corrigiendo. Y lo hacían de diferentes maneras, por supuesto. Nuestros padres son otra generación y tenían sus maneras de disciplinarnos. Pero si hay algo que recuerdo es que usualmente el proceso era algo como esto. Comenzaban con un tono suave, comenzaban con un tono amoroso, pero cuando veían que yo no respondía a esa exhortación, iban subiendo el tono, iban entrando al momento de las amenazas y finalmente cuando ya su paciencia llegaba a su límite, entonces tomaban medidas que ellos llamaban extremas, ¿verdad? Y venía el castigo, venía la disciplina y a mí no me agradaba. Pero lo que más les incomodaba a ellos, y en ese momento yo no era consciente de todo lo que sucedía, no tenía al Señor Jesús en mi vida, no había sido llenado por su Espíritu todavía, era que yo continuamente me repetía en los errores una y otra vez, y era el mismo error, hermano, era lo que más les molestaba, era como si yo no aprendiera mis experiencias, aprendiera de mis fracasos, de mis fallas, y estaba de alguna manera, pareciera, ¿verdad?, condenado a repetirme en ellas. Pero le doy gracias al Señor porque a través de su Espíritu me permitió ver la posibilidad de reconocer mis errores, de ver mi incapacidad de salvarme a mí mismo y me dio la oportunidad de verlo como Salvador, hermano. Y de eso quiero darte testimonio hoy y quiero darle toda la gloria a Él. Pero especialmente la prédica de hoy, el momento, el devocional de hoy va a estar orientado hacia un proceso que creo yo que hoy en día hace mucha falta en la vida del hombre y especialmente en la vida del pueblo de Dios, y es el arrepentimiento. Hermano, Dios como buen padre igualmente nos habla, nos exhorta. Dios es amor, esa es su naturaleza, no puede hacer algo que vaya en contra del amor, pero además de ser amor es un Dios justo y no puede ir en contra de su justicia. Así que Dios le habla a la humanidad, le habla a su iglesia, por supuesto,
con tonos amorosos, pero si no le respondemos, si no haya él la forma de reaccionar a su amor, a su exhortación, entonces Dios también va subiendo el tono. Y hay momentos donde Dios habla con tonos fuertes, donde Dios ruge en su ira ante la injusticia, ante el pecado, ante la desobediencia y permite que sucedan cosas como las que están sucediendo, ¿verdad? Creo yo que en este momento en que estamos viviendo situaciones tan poco confortables, tan confusas, inciertas para muchos, es cuando Dios está hablando alto y fuerte. Y en mi opinión, Dios está buscando dentro de las respuestas que el ser humano debe dar, una muy especial que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento para Dios, bíblicamente hablando, es todo un proceso y te voy a decir lo que falta hoy en día. Es lo que observo cuando miro los noticieros, cuando escucho los discursos, cuando escucho y veo las estrategias que humanamente los científicos, nuestros dirigentes, nuestros líderes están haciendo. Más y más me convenzo de que Dios a través de su palabra nos está llamando a algo que llamamos arrepentimiento. Y esto, hermano, tiene un proceso y te voy a decir las fases que Dios me ha enseñado y las fases que todo cristiano conoce. La primera, hermano, y es la más evidente, la más simple, es que el ser humano y especialmente el pueblo de Dios, que somos los que tenemos ahora su espíritu, que somos aquellos que hemos recibido de Dios el encargo de vivir su palabra y de proclamar su palabra, debemos hacer. Lo primero es la convicción de pecado. Hermanos, si hay algo que desconcierta a los educadores, a los padres, a los líderes, es que aquel a quien están educando, a quien están exhortando, aquel por quien están velando para que las cosas salgan bien hechas, no reconozca su error. Así que lo primero que hace el Espíritu de Dios en la iglesia y el Espíritu de Dios en general en la raza humana es hacernos ver el error, hacernos ver el pecado, hacernos reconocer en qué hemos fallado. Y qué difícil es eso para el ser humano, qué soberbios nos hemos vuelto, qué rebeldes. Hermano, yo era así. Yo negaba la falta, yo no reconocía la falta, yo inclusive justificaba la falta. Pero hoy en día el Espíritu de Dios hablando alto y fuerte nos dice, lo primero que tienes que hacer es reconocer que te has equivocado, reconocer que has hecho algo incorrecto, que has hecho algo malo. A eso lo llamamos convicción de pecado y es función del Espíritu de Dios. Voy a darte un ejemplo. El rey David en su Salmo 51 lo dice de esta manera. Dice, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Escuchan lo hermoso de las palabras que el rey David usa. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, no hay restauración, no hay salida posible si usted no comienza por el primer paso del arrepentimiento, que es la convicción de pecado. Reconozca su error, humíllese, quebrántese y diga, me equivoqué y contra usted, Dios, y solo contra usted he pecado, porque finalmente, hermano, el origen de todas las pandemias está en el libro del Génesis capítulo 3, la entrada del pecado a la raza humana con la desobediencia. Cuando el ser humano decidió creerse más sabio que Dios y decidió hacerlo a su manera, entonces entró a la vida de la raza humana y a la creación algo que nunca debió entrar. Lo primero, hermano, es que usted y yo reconozcamos el pecado. Lo segundo que espera Dios, y es también función del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que reconociendo nuestra falta, nos sintamos tristes por ello. Amado mío, si hay algo que a los padres nos incomoda y nos desconcierta, además de que nuestros hijos a veces no reconozcan su error, es que reconociéndolo, no veamos en ellos la tristeza, el dolor que lleva el reconocer que se han equivocado. Hermano, usted no puede reconocer su pecado como si nada hubiera sucedido. Usted no puede reconocer su pecado sin dejar de sentir la tristeza, el dolor de haber desobedecido a su Creador.
A eso le llamamos el remordimiento. El apóstol Pablo, en la carta que le escribió a la iglesia de Corintios, la segunda carta que encontramos en la palabra de Dios, en el capítulo 7 lo expresa de esta manera. Pablo le escribe a esa iglesia y le dice: yo sé que los puse tristes con esta carta, pero no me pesa, porque está bien que ustedes se sientan mal por lo que han hecho. Mira qué es eso. Y dice el verso 9 en 2 Corintios 7: ahora me gozo, no porque estén tristes, sino porque esa tristeza los está llevando al arrepentimiento. Lo que el apóstol está diciendo, hermano, es que usted, además de reconocer su error, debe sentir la tristeza. Y es una tristeza que viene de Dios. El Espíritu de Dios se contrista cuando usted y yo hacemos lo incorrecto. Hermano mío, hoy en día la humanidad debe primero reconocer el error. Lo hemos hecho mal, hemos destruido este planeta, hemos arruinado vidas humanas, hemos arruinado la naturaleza. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos equivocado. Y lo segundo, lamentar. Debe haber dolor, debe haber tristeza en esa confesión de pecado, que es lo que llamamos el remordimiento. Pero el Espíritu de Dios no solo se queda ahí, el Espíritu de Dios además desea que, reconociendo el pecado y sintiendo esa tristeza por haber fallado de esa manera, hermano, hablemos de ese pecado. No hay nada más triste que saber usted que se ha equivocado, que sentir dolor por esa equivocación y quedarse callado y no hablar con alguien. Hermano, esta es mi recomendación. Cuando usted sepa que se equivocó, cuando usted siente el dolor, cuando usted se contriste por esa equivocación, busque hablar con alguien. Y mi recomendación fuerte, sólida, radical, es: hable con Dios. Para eso está Dios, para eso está el Espíritu de Dios, a eso vino el Señor Jesús, a permitirnos presentarnos delante del trono de Dios y hablar con Él, buscando su misericordia, buscando su gracia, buscando esa respuesta oportuna, hermano. ¿Sabe cómo lo decía el rey David? Lo decía de una forma que a usted le va a asombrar. El Salmo 32, versos 3 y 5, lo dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero entonces dice el salmista: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y dije: voy a confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, ya tenemos hasta aquí tres cosas que Dios está esperando de la humanidad hoy en día y especialmente de su iglesia. La primera, que reconozcamos el error, que reconozcamos la equivocación. La segunda, que nos sintamos mal por ello, hermano. Es una respuesta humana, es una respuesta casi que fisiológica. Cuando el ser humano comete un error, se entristece. Y lo tercero que el Espíritu de Dios quiere provocar en ti, quiere guiarte, llevarte de la mano en este proceso, es que hables, que confieses. Habla primero con Dios y luego habla con aquellos que se han visto afectados por tu error, por tu falta, por tu pecado. Hermano, es maravilloso que usted sepa que se equivocó. Es muy bueno que usted se sienta mal por ese error, pero qué maravilloso es cuando usted habla con Dios y usted descansa, usted descarga esa carga que hay sobre usted, ese piano que tiene sobre su espalda, hermano. Y cuando usted habla con aquellos afectados, entonces va a sentir el proceso de la restauración. Pero, amado mío, el Espíritu de Dios no solo desea que usted reconozca, que usted se sienta mal, que usted hable, sino que Dios espera hacer algo que en el griego se llama metanoia. Que usted entienda la dinámica que lo llevó a pecar, que usted entienda toda esa dinámica que en lo natural y en lo espiritual lo llevó a equivocarse. A eso se lo llama el arrepentimiento. Metanoia es el cambiar la forma en que percibimos las cosas.
Mi amado, si usted se ha equivocado, si usted ha cometido un error, si usted ha faltado contra un hermano, contra su esposa, su esposo, sus hijos, contra un hermano en Cristo, contra otro ser humano, si usted ha faltado contra la naturaleza, qué bueno que se dé cuenta, qué bueno que se entristezca, qué bueno que quiera hablar de eso, pero hermano, lo que Dios desea, lo que el Espíritu de Dios está buscando en usted y en mí, es que nuestra forma de percibir el mundo, nuestros procesos de pensamiento sean modificados y entendamos qué fue lo que nos llevó a cometer ese error. Su naturaleza caída, la de aquellos que todavía no conocen al Señor, que no han sido regenerados, que no han sido adoptados, que no han nacido de nuevo, hermano. Esa dinámica debe ser entendida. Y si usted ya es un hijo de Dios, entonces hay una dinámica especial que usted debe entender. Usted fue tentado y usted cedió a la tentación y entonces cometió el error. Hermano, el cuarto paso que el Espíritu de Dios desea en usted y en mí se llama metanoia, se llama arrepentimiento, se llama entienda lo que sucedió para que no lo vuelva a repetir. Cuando yo era puber, y era tan rebelde y me costaba tanto sujetarme a las normas y a las reglas, hermano, cómo me devoraba en entender. Y a veces le decía a papá, papá, pero es que no sé por qué lo vuelvo a hacer, papá, es que no entiendo por qué. Sabiendo que no lo debía haber hecho, lo volví a hacer una y otra vez. Hermano, el Espíritu de Dios no había trabajado en mi vida, no había transformado mis procesos de pensamiento, no había permitido que yo entendiera toda esa dinámica espiritual de mi naturaleza caída que me hacía repetirme una y otra vez en el mismo error. Es lo que llamamos tropezarse dos veces con la misma piedra. Hermano, déjame decirte, qué bueno que sepas que te equivocaste, qué bueno que te sientas mal por ello, qué bueno que hables de eso, pero mientras no entiendas, mientras no cambies tu mente con respecto al pecado, al error, a la desobediencia y las consecuencias de la misma, no has avanzado en el proceso de la restauración. Y una vez que tú has entendido la dinámica espiritual, entonces viene un proceso que muchos hermanos en la iglesia han olvidado, que muchas personas en la raza humana han olvidado. Y es que tú debes hacer lo mejor dentro de tus posibilidades por reparar, por restituir el daño que ocasionaste. Hay muchas personas que piensan que es suficiente decir, me equivoqué, lo lamento, me siento muy mal por ello, quiero pedirle disculpas, entiendo que no debía haberlo hecho y ahí terminó el proceso. No, hermano, el Espíritu de Dios enseña Antiguo y Nuevo Testamento que usted debe dentro de lo posible, dentro de sus recursos, pagar el precio de la reparación. Si usted hizo un daño, usted debe reparar ese daño. Hay cosas que están en tus manos, hay cosas que solamente Dios puede hacer, pero en lo que a usted le corresponde, dentro de lo que de usted depende, con la ayuda del Espíritu de Dios, usted debe reparar el daño que ocasionó. Hermano, dañó a su esposa, tiene que mirar cómo repararla. Esposa, dañaste a tu esposo, tienes que mirar cómo repararlo. Padres dañaron sus hijos, tienen que mirar cómo reparar ese daño, cómo restituir el daño que se ha hecho. No me refiero solo a las cuestiones materiales, aunque ayuda mucho en bastantes casos restaurar en lo natural el daño que se hizo. Pero hay procesos, hermanos, psicológicos, hay procesos espirituales en los cuales usted necesita de la palabra de Dios, en los cuales usted necesita el acompañamiento, la llenura del Espíritu de Dios para poder sanar. Pero el proceso no termina ahí solamente. Solo un Dios de amor, solo un Dios maravilloso, solo un Dios que vino y se hizo hombre y murió realmente por usted y resucitó en poder y en gloria, hermano, puede llevarte a la verdadera restauración. El último paso, hermano, es el paso de la restauración. Y es que usted y yo ahora hemos recibido una embajada, un ministerio, vamos a llamarlo de esa manera, el ministerio de la reconciliación. Hermano, el Espíritu de Dios te hace ver tu falta. El Espíritu de Dios, al sentirse triste, comunica esa tristeza a tu vida, a tu corazón, a tu vida espiritual. El Espíritu de Dios
hace, hermano, que usted tenga la necesidad de hablar porque usted se seca por dentro cuando no habla de eso. El Espíritu de Dios hace que veas las cosas diferentes, que entiendas dónde está el error, que entiendas por qué te estás repitiendo en lo mismo y una y otra vez y cambies esa forma de pensar y tengas una mente nueva y puedas acceder a la mente de Cristo. Y el Espíritu de Dios hace que como Zaqueo, cuando fue visitado por el Señor Jesús, se levantara en ese momento glorioso donde el Espíritu de Dios lo tocó y dijera, si he robado a muchos, les voy a retornar el doble o el triple de lo que les he robado porque quiero reparar el daño que he hecho. Pero el Espíritu de Dios quiere llevarte a más. El Espíritu de Dios quiere que tú restaures tu relación con el Creador. Hermano, ese es el tiempo de clamar por la restauración. Este es el tiempo donde Dios desea que toda la humanidad vuelva al arrepentimiento, que nuestros líderes, que las naciones, que los pueblos del mundo se vuelvan a su Creador, que reconozcamos, hermanos, que nuestra soberbia hemos hecho lo incorrecto, que en nuestra rebeldía nos hemos opuesto a las leyes de Dios, que hemos decidido desobedecer al Creador y hemos puesto reglas y normas que van contra lo creado, que van contra nosotros mismos, que han permitido que el hombre devore al hombre, que el hombre explote al hombre, que el hombre, hermano, sea transformado en una mercancía. Hemos invertido los valores que Dios nos ha entregado. Mientras no reconozcamos que hemos faltado contra Dios, mientras no sintamos el dolor de haberle fallado al Dios que nos creó, mientras no hablemos con Él buscando la restauración, mientras no entendamos con nuestra mente, mientras no dejemos que el Espíritu de Dios renueve nuestra mente y podamos ver la dinámica espiritual tan dañina, tan patológica, tan desastrosa en que el pecado nos ha envuelto, en que los espíritus malignos continuamente nos están haciendo caer una y otra vez, no porque ellos tengan más poder que Dios, sino porque nosotros le damos cabida, les abrimos puertas, permitimos que tengan poder sobre áreas de nuestras vidas. Hermano, mientras eso no suceda, mientras nuestros líderes, mientras nosotros los que apoyamos los líderes que tenemos, mientras nosotros los que vivimos en este planeta no entendamos, nuestra mente no sea transformada para ver las cosas y hagamos lo correcto para reparar el daño que hemos hecho, para restituir a la naturaleza, para restituir al hombre a quien hemos dañado, al hombre, al ser humano al que hemos vuelto una mercancía. Mientras no reparemos, mientras no restituyamos, no hay restauración con Dios. El último paso, hermano, es que volvamos la vista a nuestro Creador, que restauremos esa relación, que nos reconciliemos con Él y nos transformemos en ministros de reconciliación. Hermano, el Señor Jesús murió por usted, murió por mí, y esto para satisfacer la justicia del Padre. Porque en verdad fallamos, porque en verdad, hermano, a pesar de sentir el dolor del error, no queremos hablar de eso, no queremos entender lo que sucedió, no queremos reparar el daño que hemos hecho. Y el proceso de la restauración no se puede dar sin esos pasos. El Señor Jesús murió en verdad, resucitó en verdad para satisfacer la justicia del Padre, para señalar su incapacidad y la mía de salvarnos por nosotros mismos. No hay otro camino distinto al del Señor Jesús. No hay otra verdad distinta al Señor Jesús. No hay vida por fuera del Señor Jesús. Hermano, nuestra naturaleza caída necesita ser restaurada y la restauración comienza por el arrepentimiento. Reconozcamos nuestro error, lamentemos el error, hablemos con Dios, hablemos con aquellos a quienes dañamos. Entendamos, hermanos, con base en la palabra de la ayuda, de la mano del Espíritu de Dios, qué es lo que nos está llevando a repetirnos una y otra vez en lo incorrecto.
Reparemos el daño, hermano. Restituyamos aquello que hemos dañado. Y finalmente, reconciliémonos con Dios. A eso vino el Señor Jesús. Y ese ministerio de la reconciliación ahora es suyo, ahora es mío. Y eso es la verdad que tenemos que proclamar. En estos momentos, más que en otros momentos de la humanidad, Dios espera de nosotros, los seres humanos, el proceso del arrepentimiento para llegar a la restauración. Oremos, hermanos, para que nuestros líderes, para que nosotros los que estamos sujetos a esos líderes, para que nosotros los que estamos apoyando, los que los hemos elegido, entendamos de una vez y por todas que no hay restauración posible si el proceso del arrepentimiento de la mano con el Espíritu Santo no se da. Hermano, nos hemos equivocado. Hermano, Dios está triste y esta tristeza ha venido a nuestros corazones. Hermano, necesitamos hablar con Dios desesperadamente. Hermano, necesitamos entender dónde está lo malo y por qué esa maldad todavía sigue actuando en la raza humana. Hermano, necesitamos reparar el daño. Y hermano mío, necesitamos restaurar la relación con Dios. En Cristo Jesús estaba Dios Padre y está todavía reconciliando el mundo caído con Él mismo. Usted y yo, si ya estamos en Cristo, hemos sido reconciliados. Pero ¿y el resto de la humanidad, hermano? ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de ser restaurado? ¿Cuánta necesidad tiene la raza humana de estar reconciliada con Dios? Solo ahí está el futuro de este planeta, solo ahí está el futuro de la raza humana, solo ahí está la verdadera restauración. Solo ahí está la respuesta que nuestros gobernantes, que los diferentes países del mundo, que usted y yo tenemos y necesitamos desesperadamente, hermano. Tiene un nombre esa reconciliación, Cristo Jesús. Y vaya a Él toda la gloria y toda la honra por siempre y siempre. Hermano, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Shalom, hermano, shalom. Sean bendecidos todos ustedes. Amén.